Yo no, perdón, Martín. Sí, yo lo vi. No pasa nada, pero estuve. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? Martín. Bien, con ganas de hablar de Homero Mansi en estos pocos minutos que tenemos. Es muy grande Mansi para meterlo en 15 minutos. Pero Martín, no te vamos a interrumpir. voy a hacer lo posible para sintetizarlo. Exacto. Homero Mansi, digamos, un nombre pesado dentro de la historia del tango, uno de los grandes poetas de la literatura argentina, más allá de que nunca publicó, por ejemplo, un libro de poemas, pero digamos en las letras de los tangos más memorables está, creo que, buena parte de la mejor poesía argentina. Así que, bueno, vamos a hablar de Homero Mansi esta noche. Así, de la mejor poesía argentina. Sí, sin duda. Sí, claro. Sacando, digamos, la letra de tango, vos hablas. No, las letras de tango como un género que, si bien perfecto. durante mucho tiempo fue considerado un género menor, creo que evidentemente es un género que con el paso del tiempo se va consolidando en algunos de sus exponentes, como Mansi, como Espósito, como Discépolo, como efectivamente grandes poetas, ¿no? Grandes poetas de la literatura argentina. El caso de Mansi es notable porque, bueno, se dedicó también a hacer cine, a hacer teatro, se dedicó a la política, es decir, tiene muchas facetas en apenas 43 años de vida, porque murió muy joven Mansi. Nació en 1907 y murió en 1951, ¿no? En 1951 mueren Mansi y Discépolo, dos figuras, digamos, centrales no solamente del tango, sino de la cultura argentina. ¿Por dónde empezarías? Empezaría un poco por el origen de Mansi, que a veces por ahí la gente que no está tan metida en la historia del tango no lo sabe, que Mansi es santiagueño, nació en Añatuya, Santiago del Estero, porque bueno, los padres se fueron a probar suerte a Santiago, en tareas, digamos, vinculadas con la agricultura en un campo en Santiago, y después se vuelven a Buenos Aires. Mansi vuelve a Buenos Aires a los 10 años, estamos hablando de 1916, 1917, en el lugar en el que estaba, en Añatuya, digamos, no tenía muchos problemas para acceder a lo que sería la educación primaria. Entonces él termina la escuela primaria en Pompeya, en el colegio Lupi de Pompeya, que es un colegio en el que él está como pupilo entre 1913 y 1916, y que es fundamental para entender un poco lo que va a ser después el tango más nostálgico y evocativo de Mansi. Por ejemplo, cuando escribe, hay dos tangos que Mansi escribe en la década del 40, que son tremendos tangos, ¿no? Que son Barrio de Tango, de 1942, y Sur, de 1948, y ahí reconstruye su infancia en Pompeya. Los dos tangos tienen el mismo carácter evocativo, tal vez Sur sea el más conocido, y habla, digamos, de esos años, que son años de infancia y adolescencia de Mansi en Pompeya, y que él recuerda en la década del 40, pero está pensando en los últimos años de la década del 10, o décadas, digamos, mediados de la década de 1910, entre el 13 y el 16, que él está ahí. Ahí, bueno, algo hablamos de Mansi cuando hablamos, ¿se acuerdan de Cátulo Castillo? Sí. Que eran muy amigos, es decir, Cátulo es, y sobre todo el padre de Cátulo, José González Castillo, es el que introduce a Homero Mansi en el mundo del tango. Se conocen desde muy jóvenes, desde muy chicos. Sebastián Piana está también ahí en ese grupo, ese trío, esa pequeña sociedad barrial entre Pompeya y Boedo. Ingresan al tango. Bueno, ahí entre los tres componen, por ejemplo, Viejo Ciego, la letra es de Mansi, y la música es de Piana y Castillo. Tienen 18, 19, 20 años ellos tres, ¿no? Mansi ya había escrito otros tangos, pero el más conocido de todos, y de alguna manera el primero que se torna exitoso, es Viejo Ciego, del 26, y ahí, mientras está ya en ese mundo vinculado al tango, Homero Mansi entra activamente a militar en política. En 1926, porque él hace una cosa fantástica, digamos, rinde muchas materias libres en el secundario, entonces ya rápidamente ingresa a la Facultad de Derecho, ¿no? Termina la primaria. Muy tempranamente. Termina la secundaria. ¿No? Muy tempranamente. Ingresa a la Facultad de Derecho y ahí se vincula, por ejemplo, con Arturo Jauretche, digamos, un referente del pensamiento nacional y popular. Incluso con un plus o con un aditamento. Es Mansi el que juega un papel clave en la politización de Jauretche.
el que lo introduce a la Alberdi, vida por ahí, política. mirá vos. Arturo Jauretche, Sí. Homero Mansi. Mansi es el que de alguna manera Yo influye impresionante. ¿Está ideológicamente escuchando- sobre está escuchando Jauretche. la gente esto? Militan en la Facultad de Derecho Claro. de la UBA y se oponen al golpe del 6 de septiembre del 30, ¿no? Encabezado por el general Uriburu. Uriburu. Bueno, la facultad es intervenida, hay represión, ellos resisten. Mansi termina preso y expulsado de la universidad. Pero ahí genera un vínculo con Arturo Jauretche a comienzos de la década del 30, bueno, que va a ser un vínculo muy importante y perdurable porque después, al poco tiempo, Jauretche, Mansi y otros intelectuales vinculados al radicalismo irigoyenista van a fundar Forja, que quería decir Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, y que es un movimiento ideológico, sobre todo político ideológico, muy importante que anticipa tópicos que después van a estar presentes en el peronismo. Así que bueno, ahí participan incluso o se vinculan con el levantamiento radical de 1933. Jauretche va y participa activamente de ese levantamiento, un levantamiento que promovido también por un oficial del ejército, Gregorio Pomar, intenta tomar la localidad correntina de Paso de los Libres. La sublevación es finalmente sofocada por el gobierno del general Justo. Jauretche va preso. Mansi está vinculado a ese levantamiento. Y en esa época, incluso, cercano a ese grupo, no activamente, pero sí desde el punto de vista ideológico, está Jorge Luis Borges, que en esa época era nacionalista. Es un Borges nacionalista, el de comienzos de los 30. Vos cuando decís esto, mucha gente se sorprende, Y ¿viste? sí, yo te tiro la Pero- carcajada diciendo, dale. Arturo Jauretche escribe un libro que de alguna manera tiene que ver con ese levantamiento militar. Se llama precisamente El Paso de los Libres, de 1933, y el prólogo a la primera edición del Paso de los Libres de Jauretche es de Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Mansi Luis Borges está con- vinculado también desde el punto de vista literario con las vanguardias de la década del 20, está influido, digamos, por esas corrientes, y hay algunas cuestiones muy borgianas, por ejemplo, algunos tangos de Mansi, como Eufemio Pizarro, ¿no? Que es un tango que habla de un malevo, digamos, ¿no? Morocho como el barro era Pizarro, dice, que tiene música de Cátulo Castillo. Y bueno, esa temática también es una temática borgiana, la temática del Sí, guapo, del sí, malevo. sí, sí. Bueno. Muy ¿Vos interesado. abrís los ojos como el 2 de oro? ¿Estás anotando o no? Yo estoy registrando todo. sí, todo pero no acá. Sole anotando. anota, registra todo. No, Yo no, tomo ella te no- mira. nota Está mental. como Ahí tenemos nublada. una Como faceta, nota ¿viste? Que es la faceta política e ideológica de Mansi, que después poco a poco se va como diluyendo, y ahí lo que ocurre es que Mansi se va sin dejar de lado nunca el compromiso político, después pasa, digamos, del radicalismo irigoyenista al peronismo, pero empieza a trabajar más cuestiones que tienen que ver con el plano cultural, mientras que Jauretche sigue militando activamente en términos más políticos e ideológicos, digamos, ¿no? En esferas bien diferentes. Pero bueno, es un personaje que tiene además esa característica. Después, desde el punto de vista literario, está esta influencia de las vanguardias literarias de los 20, la influencia de García Lorca, ¿no? Claro. Entonces, la poesía de época Mansi de alguna manera rompe con lo que venía siendo el tango hasta ese momento. Hay muchas milongas que él escribe entre 1931 y 1935, casi todas con Sebastián Piana como acompañante desde el punto de vista de letra-música, ¿no? Sí. Letra de Mansi, música de Piana. Como aliado. Un binomio muy Exacto. potente, ¿viste? Y ahí tenés Milonga Sentimental, por ejemplo, que Sí. la graba, incluso la alcanza a grabar Carlos Gardel. Milonga Triste, Milonga del 900, Milonga de Puente Alsina, Milonga de los mucha- Fortines, todas empiezan así. Y ahí desde la estética que consigue, bueno, ahí se ven las influencias, ¿no? De ciertas vanguardias literarias, la influencia de Lorca. Es una cosa fabulosa lo que hace Mansi en esa época. Después ya en la década del 40 aparece como un tango más romántico, más nostálgico, más evocativo, ¿no? Ahí están los grandes tangos ahí, bueno, Claro, Malena, Sur, Barrio de Tango, Ninguna. Es decir, vos pensás en las letras de Mansi y decís, bueno, qué maravilla las cosas que ha escrito, ¿no? De la década del 30 es El Pescante también,
¿no? Que está la versión claro. famosísima Sí, sí, de sí, De sí. Mare con Raúl Verón. Y que también el pescante tiene toda esa Divino. cosa evocativa de esos barrios también, Pompeya, Boedo, Constitución, ¿no? Es genial, Yo puedo ponerte el pescante. por supuesto. Pero no, te fallé. Pero Te tenés puedo otra fallar. versión, Tengo otra versión. pero muy Tri, buena. Tri, también. me habilitás que está hablando del pescante, el señor Martín Obregón, y lo queremos como completar. No, Martín, yo, perdón, pero salí muy temprano y me Pero me perdí el gusta esa mensaje. también, me gusta ¿Sí? también. ¿Cuál es la Sí, versión? sí, Escuchamos sí, de sí. Pugliese y ¿cómo se llama? En esta va a cantar Alfredo Belusi. Claro, sí, sí. Un poquitito, sí, sí, ¿no? sí, Si sí. querés Me la vamos gusta poniendo, también. la vamos regulando para... Y vamos charlando. Exacto. Sí, 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 sí. sí. Em, Él entonces mayoritariamente, ahora qué salto, ¿no? Porque de Santiago del Estero a Buenos Aires. Sí, la infancia santiagueña nunca lo perdió eso. Vos sabés que nunca lo perdió de vista. Es más, te digo, en relación a esta cuestión política, Mansi escribe textos para Forja, a partir Sí. ya del 35 en adelante, y escribe algunos textos que están vinculados con la explotación de los peones rurales en Santiago del Estero, Que no le era ajena. en el qué Chaco No, santafesino y en general en todo el norte argentino. Entonces como que también los años que vivió ahí en Santiago, como que siempre los tuvo muy presentes, ¿no? Después, incluso como guionista de películas y como director, porque hizo cine, hizo teatro, hizo periodismo, volvió siempre a temas Qué que tenían que prolífico. ver con lo que sería un poco el folclore rural, la problemática de los obreros en el norte. Digamos, vos decís, ¿cómo pudo Mansi hacer ese tantas cosas, ¿no? tiempo. Tener esa apertura de hacer periodismo, cine, teatro. Las letras de tango finalmente son como lo más No, terrible. memorable que dejó, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, en una vida también relativamente corta, a los 43 años. Ya a los 46 le diagnostican un cáncer y muere en mayo del 51. Pero incluso estando Duró. enfermo, escribe algunos de los grandes tangos que escribe con Troilo. Por ejemplo, entre el 46 y el 40 escribe, no sé, Sur, Che Bandoneón, Dice Polín, ¿no? Mirá, Estando ya enfermo. Entre Mira, el 46. está sonando un poquitito con Belusi, Sí. el pescante, que no traje la que me hubiera Yo le había pedido. pedido Sí, de Mare con pido disculpas. Verón, pero esta Esta es Pugliese con Belusi. Igual En es- alguna milonga me la pidieron. Después Y me Mansi emocionó. tiene también una particularidad y una característica, que es que ha compuesto tangos con grandes músicos, prácticamente con todos. Es decir, con Troilo formó un binomio histórico, memorable, ¿no? Terrible. Irrepetible. Claro. Grabaron 21 temas, o sea, juntos. Letra de Mansi, música de Troilo. Es una barbaridad. es- Y que si te pones a pensar deben ser para la oyentada. Y la mayoría Los son 21. ¿De cuán- grandes clásicos. Claro, La digo, mayoría esos son grandes 21, clásicos. Sí, ¿cuántos olvidate. hay? Pero después olvidate. tiene algunos También. tangos con De Mare, bueno, el más conocido, Malena, obviamente, Claro. ¿no? De Mansi con De Mare, Mansi con Lucio De Mare, Mañana zarpa un barco, Uy, con qué De Mare. divino que es ese tango. Tiene tangos con Pugliese, tiene tangos con Malerva, es decir, ha grabado con, Sí, ¿viste? con Con los Donato. Ropa blanca eh, pasamos hoy. es como que tiene una gran versatilidad desde el punto de vista de la cantidad de compositores con los que grabó. Es decir, conjugó letra y música, ¿no? Claro, que es que, digo, será a pedido, será, digamos, de las asociaciones y de esas duplas que se forman, él adapta o tendría ya las letras armadas y dice, mira, tengo Depende, este por ejemplo, material. sí, muchas veces hacía eso. Don Por Osvaldo, ejemplo, mire, tú. mira, en el caso de Malena, por ejemplo, él escribe la letra de Malena Sí. y se la manda a Lucio de Mare por correo para que le ponga letra. Estaba como muy apurado con ese tango. Después con capaz otros que lo tangos, llamaba el amor. con Sur, por ejemplo, tiene la letra, Troilo le pone la música y después hay una especie de arreglo sobre la letra, una especie de ida y vuelta, ¿no? Claro. Eso nunca se da de la misma manera o de manera homogénea, sino que se va trabajando, pero depende. Con Troilo lo que tenía era una relación de amistad muy fuerte, que se consolida a comienzos de la década de 40, en el 41, digamos, esa amistad se consolida y en el 42 la orquesta de Troilo, que está en su apogeo, con Fiorentino como cantor, graba 4
tangos de Mansi en el mismo año, Claro. en el año 42. Después sigue esa sociedad, ¿no? Bueno, que evidentemente funcionaba muy bien. Bueno, cuando muere Mansi, Troilo escribe un tango instrumental ¿Es cierto que eso es de que tremendo, se ¿no? encierra? Responso. Sí, es cierto que se Responso. Y encierra. no sé, dicen, no lo sé, pero bueno, ¿Qué forma cuenta? parte ¿Qué de, se forma cuenta? parte de la Claro. leyenda, ¿no? Lo ¿Qué que se sí es que cuenta de eso? Troilo todo el tiempo hablaba de Mansi en entrevistas que Claro. le hacen, ¿no? Un gran Y admirador. le preguntan, bueno, evidentemente había ahí una amistad muy, muy profunda. Claro. Responso es un tango tremendo, está dedicado a Mansi, y Mansi y Troilo escriben Discepolín poco antes de que Discepolo muera, incluso, ¿no? Mansi estaba muy, muy enfermo, es una de las últimas letras que escribe, Discepolín. Antes de que muera Discepolo, que muere 6 meses después, ¿no? Troilo muere en mayo del 51, a comienzos de mayo del 51, y Discepolo muere en diciembre de ese mismo año, Ahí 7 nomás, meses después. sí. Ahí nomás, mueren los dos el mismo año. Bueno, pero es una figura que, como les digo, tiene múltiples facetas, ¿no? Imagínate que de cada uno de los tangos podríamos hablar y tirar 1000 historias. Malena, Barrio de Tango, Sur. Hay mucho ahí para decir en términos incluso sociológicos o históricos, porque Buenos Aires en la década del 40 ha cambiado mucho, se ha modernizado mucho, y claro, Mansi evoca nostálgicamente la Buenos Aires de 20 o 25 años atrás, ¿no? Claro. Que eso está clarísimo en Sur, por ejemplo, ¿no? Con esas imágenes. Pompeya y más allá, la inundación, Mirá vos. ¿no? San Juan y Es Boedo muy de la y todo el cielo, que es San Juan y Boedo, y después El el campo, campo. el horizonte, ¿no? Exactamente. El fin de la ciudad. Claro, Esa una zona una de la ciudad, urbanización claro, muy, muy, donde, muy donde limitada. prácticamente la ciudad se empieza a tocar con lo rural. Sí. Ahora, lo dice de una manera y encuentra una manera de decirlo que es fantástica, ¿no? San Juan y Boedo y todo el cielo. Y no te tiene que decir mucho más para que vos te imagines eso. Son las orillas de la ciudad. Ahora, pero perdóname, Martín, ¿cómo se acomoda eso que tiene que ver también con la melodía, pero la poesía de que uno estás escuchando esos versos y no te estás imaginando, claro, porque en la época que cuando lo escribió, que estaba el campo, entonces estaba la línea del horizonte, uno como que lo evoca en el presente, me imagino, digo, para la gente local de Buenos Aires mucho más, pero como que tiene un tinte poético y romántico que yo nunca lo había pensado, decir, claro, en la época que Buenos Aires era 20 cuadras para acá, o bueno, más de 20 cuadras, pero había una línea de urbanización muy Más diferente. reducida, sí, sí. Lo que tiene de grande la poesía, digo, porque Claro, es como la una cosa... capacidad para decir en pocos versos Mm. mucho, ¿no? Y Martín Obregón, ahora pasás a ser entrevistado. Sí, ¿Qué te dígame. pasa cuando bailás? Porque a mí me entra tan fuerte esa poesía. ¿Cómo bailás Homero Mansi vos, Martín Obregón? Y porque no baila Pará, pero pará un poquito. ¿Está pensando? Y Perdón, depende qué Martín. orquesta esté sonando. Bueno, En general suena Troilo muchas sí, veces, ¿cómo lo bailás? Porque vos pero a que lo veces vivís suena de así, mare también. que lo vivís así, que vas viajando con esas imágenes. ¿Cómo lográs Bueno, yo bailar? escucho las letras ¿No? Oh, mientras me van sonando. reimagino. ¿Cómo Eh, haces? ¿No? Y bueno, y te va generando también diferentes, Claro, propuestas, diferentes con la propuestas, ¿no? compañera, La letra, no la claro, música. No, la letra, No. La letra te Porque propone te también cosas. reveo, Sí. te escucho Pero bueno, y digo, ¿cómo miércoles la baila este pibe? también me parece que tiene mucho que ver si la conoces o no, ¿viste? Claro. Hay letras que las conoces más que No, otras. pero vos, No, porque hay tangos que por ahí... que Sí, ya te lo obvio. sabés. Algunos sí, pero Claro. otros, viste, Sí. empezás siempre a descubrir cosas nuevas en las letras de los tangos. Yo te estoy Es decir, humanizando, Martincho, porque creen que vos sos un No, historiador no. Mirá. y sos un bailarín, vos sos un milonguero. En o realidad sea que- el universo de las letras de tango Claro. es amplísimo, creo que es inabarcable Sí, y Pero siempre bailable, ¿o podés, no, no, sí, hermano? pero Bailable. siempre podés encontrar cosas nuevas en las Claro. letras. Las letras de Mansi, bueno, por ahí son más conocidas, Claro. pero porque Mansi es muy grande. Entonces, Gigante. qué sé yo, hasta gente que está por fuera del tango las conoce.
conoce los versos de Malena o de Ninguna o de Barrio de Tango o de Sur, Olvídate, por ejemplo, ¿no? olvídate. Y las versiones que se han hecho, Sí, ¿no? De claro. fuera de lo que es el tango estrictamente, de ese. Sí, claro, pues porque son tangos que son memorables, ya forman parte de la cultura argentina, ¿no? Entonces por eso también han sido tan reversionados y yo creo que siguen siendo actuales. Por ahí vos preguntás qué tangos conocen y entre los tangos que te dicen, estoy hablando de gente muy joven y que no está en el ámbito del tango. Es una experiencia que por ahí, digamos, tienen y que les viene de una cuestión familiar o de gente cercana, etcétera, conocen esos tangos, ¿no? Los grandes tangos, digamos, tangos de Discépolo, de Mansi, ¿no? Es un problema por ahí que tiene que ver, me parece, con las políticas culturales que no tengan esos nombres, Discépolo, Mansi, etcétera, que no tengan la centralidad que debieran tener. Creo que es una cuestión por ahí totalmente. de De planificación de políticas políticas educativas culturales y de también. políticas de Estado, ¿no? Pero son nombres muy grandes. Sí. No necesitan tampoco de eso porque hay giros y hasta frases y sentencias y versos de los tangos que ya están en la memoria popular, que forman parte de la identidad del pueblo argentino. Pero de todas maneras, a veces llama la atención el desconocimiento y creo que tiene que ver también con ciertas intencionalidades políticas, pero ¿no? de En el acá a la sentido China, de quitarnos lo que es la cultura popular. Obvio, y con una identidad política que, bueno, que no iría, en la línea, cierto sentido, claro. Sí. Che, yo quisiera quedarme...